tal, gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues vamos a hablar acerca de la historia de Guatemala. La historia de Guatemala es una de las tantas historias en el mundo, pero especial para cada guatemalteco. Gracias a ella, pues, ciertas repercusiones históricas han llegado a lo que es hoy en día la sociedad actual. Gracias a la historia de Guatemala tenemos muy marcadas ciertos aspectos. Estamos hablando de la organización social, el tipo de sociedad que tenemos, los valores y sobre todo, pues, la forma estructural en la que vivimos. La política, la arquitectura, incluso la forma de pensamiento. Y pues también la cultura religiosa, ¿no? Que es algo importantísimo. Mi nombre es Edwin Escobar. Yo el día de hoy pues hago este video con el fin de realizar un resumen acerca de la historia de Guatemala. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque al final de todo es interesante comprender y hacerlos comprender a cada uno de ustedes la importancia de la historia de Guatemala. Este video pues tiene una calidad muy mediana, si lo podemos decir así. Sin embargo, el fin más importante es que ustedes como personas puedan, o como ciudadanos guatemaltecos también, puedan ser bastante intrigantes sobre la historia y puedan comprender la razón por la cual nosotros tenemos ciertos privilegios y ciertas cuestiones, derechos y obligaciones en la sociedad actual. Así que, amigos y amigas, empecemos con la historia de Guatemala. Recuérdese usted que la historia de Guatemala que voy a contar aquí es un resumen. Si usted quiere ampliar el conocimiento deberá leer un poco más. No lo digo como una idea progresista, sino que pues que aquel que se interese más, pues hay ciertas páginas de internet que lo pueden guiar y libros de historia. Así que, por favor, intente abrir su mente a un panorama nuevo para que pueda entender lo que es la historia de Guatemala. Así que empecemos. La historia de Guatemala es muy extensa. De hecho, la historia de Guatemala puede ser iniciada a través de una civilización que vivió mucho antes que nosotros. Hablemos de la civilización maya. La civilización maya es la primera etapa de esta historia de Guatemala. Lo voy a hacer por etapas para recabar. Entonces, la etapa de los mayas fue una civilización bastante importante en lo que se conoce de su época. Fue una civilización bastante avanzada de su época. La historia de los mayas se divide en tres periodos: el periodo preclásico, clásico y posclásico. En el preclásico se habla del asentamiento de las ciudades mayas. Hablemos de que ellos empezaron a crear sus propias ciudades en lo que hoy se conoce como, por ejemplo, el Mirador, la ciudad de Tikal. Estamos hablando de ciudades importantes en ese entonces. Empezaron a perfeccionar sus técnicas en la agricultura. Recuérdese usted que los mayas eran buenos agricultores. También empezaron a desarrollar buenos fines en lo que fue la arquitectura, en la pintura, en la escritura. Incluso empezaron a tener una propia versión primitiva de la lengua. Después, este periodo duró entre el 2000 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. ¿Ok? Esto es importante recalcar. Dentro de esa época, los templos, pues, que se conocen, que se crearon durante esa etapa, está Huaxactún, ¿ok? Tikal y el Mirador. Entonces, pues estas fueron ciudades muy importantes y abundantes de la época de ese periodo. El siguiente periodo es el periodo clásico. El periodo clásico, pues, es donde los mayas se organizaron en numerosas ciudades y un estado, mientras que Tikal adquiría como que la capital del mundo maya, si se puede decir así, porque era muy importante y pues se tenía mucho control social, si se puede decir así. Entonces aquí cada casa empezó a tener cada ciudad tenía una forma de vivir. Entonces aquí se empieza a crear lo que es la sociedad piramidal a través de las personas más privilegiadas y las personas menos privilegiadas. Es aquí donde se empiezan a crear ya la mayoría de las ciudades más conocidas y pues empiezan a organizarse de esta manera socialmente. También se empiezan a desarrollar en las ciencias como la matemática, más a profundidad en la matemática. Después pues se meten más a la ciencia astronómica, donde pues calcularon muy bien el tiempo, pudieron desarrollar su calendario maya. Es importante entender esto porque esto duró entre el 250 al 900 después de Cristo. El periodo postclásico es el periodo después. Este dura entre el 900 al 1524. Es acá donde muchas ciudades más importantes,
como las que están en Petén, las ciudades más grandes, son abandonadas. Muchos personajes consideran que se pudieron ir por una sequía, otras personas que por guerras con otros pueblos más importantes. También aquí es cuando se huyen al suroeste de Guatemala y se asientan en todas las partes que hoy día conocemos. Aquí es donde nacen los grupos mayas, o las etnias, no sé cómo decirlo, grupos mayas o asentamientos mayas, y nacen los grupos quichés, cachiqueles, mams, o los mames, nacen en este periodo último, y pues ya, la historia, pues, ustedes ya me entienden, ¿no? Entonces, estas historias, pues, entienden que el periodo de los mayas fue de esta manera y pues sus características fueron bastante importantes dentro de la época. Muy bien lo que dijiste, pero no hablaste de dónde estuvieron geográficamente. Pues los mayas en su mayoría estuvieron en el sur de México, estando en Guatemala, que es el corazón del mundo maya, Belice y parte de El Salvador y Honduras. Así que pues eso era lo que me faltaba, la información. Lo siento. Segunda etapa de la historia de Guatemala es la invasión española. Recuérdese usted que quien descubrió América fue un español, fue Cristóbal Colón. Obviamente, después de haber descubierto tierras nuevas, se necesitan aventureros o conquistadores para venir a saquear las tierras y para apoderarse de lo que es más bien conocido como una fiebre del oro. Evidentemente, esto le da hincapié. Sin embargo, pues la historia después nos narra que Hernán Cortés entra a México, destruyendo todo a su paso, reduciendo la cantidad de los aztecas. Pues bueno, acá va uno de sus fieles conquistadores y seguidores, este señor que ven aquí. Pedro Alvarado es el hombre indicado para ir a conquistar al pueblo maya. Esto pues más o menos surgió entre los años 1521. Evidentemente pues Pedro Alvarado decide bajar a lo que es hoy Guatemala y matar a millones de indígenas. Bueno, él los lideró en cierta forma. La forma cronológica de esto es más bien que Pedro Alvarado pues comanda una expedición de conquista al pueblo guatemalteco y pues guiados por un grupo de indígenas mexicanos que conocían muy bien el territorio. Pues evidentemente los pueblos rivales, hablamos de los quichés, se enfrentan. Y la primera batalla sucede en Llanos del Pinal. Aquí es donde matan a Tecumumán, la parte triste de la historia. Después de eso, pues van los españoles y redimiden o asesinan y masacran en gran cantidad en Zapotitlán, la capital de los quichés. Los erradican y sobre todo los convierten en esclavos. Aquí de una vez no hay pie. Después de esto, pues van a la capital de los cachiqueles, Ixinché, que se convierte en un pueblo amigo de los españoles. O sea, se unifican en teoría. Pero evidentemente no hay que ser tan experto en la historia como para pensar de que los cachiqueles no se rindieron. Tal vez solamente se sometieron para que su población no fuera matada como los quichés. Es obvio. Más que todo no hay que tener mucho conocimiento de la historia para pensar algo, cuestiones lógicas. Pero hablemos, es mi opinión. Sin embargo, pues aquí en Ixinché, en ese proceso, se funda la primera capital de Guatemala. Aquí se le da la capitanía a personajes de este grupo y pues se les da lo que es más bien lo que son como alcaldías, algo así, y se empiezan a crear ya una ciudad más de característica española. Después llegan más españoles para conquistar la parte norte de Guatemala y pues ya bajan a Centroamérica. Esto es tema de otra historia porque es la historia de Guatemala. Tercera etapa. El periodo colonial. El periodo colonial es una etapa de la historia, mejor dicho, donde los colonizadores esclavizaron a la comunidad indígena. Aquí es donde los hicieron trabajar en las tierras que ellos se apropiaron, de las cuales ellas se adueñaron. Aquí hay repartición de tierras, creación de ciudades, repartición de indígenas y sobre todo la esclavización de los mismos indígenas. Y la quinta pero históricamente se habla de que trajeron esclavos negros a Guatemala. 5 cuestiones importantes de ese periodo colonial. Entonces, la Iglesia Católica también juega un papel importantísimo, ¿no? La llamada evangelización, que utilizaron el poder de la Iglesia Católica con fines políticos y con fines económicos. ¿Por qué? Bajo el lema de si no trabajas para los españoles, pues no vas a llegar al cielo. Evidentemente, pues las prácticas continuaron y subsistieron. Entonces, una de las personas más importantes de la época son Fray Bartolomé de las Casas y pues otros misioneros que empezaron a convertirlos al cristianismo.
Cabe aclarar que el señor Fray Bartolomé de las Casas tampoco era un hombre tan cristiano, pues él consideraba que era mejor traer esclavos negros de África, pues porque estaban a mejor precio y no era pecado si estos murieron, como que si de verdad eso es tan tonto que hoy día me frustro al saber que alguien pensaba de esa manera. Se puede atribuir gran parte del éxito evangelizador a su enfoque político también. Y pues evidentemente calmaban las aguas de los, por así decirlo, calmaban mucho las aguas para los indígenas para que no se levantaran en armas. La Iglesia Católica sirvió mucho para eso, para pacificar los movimientos quizás un tanto revolucionarios o rebeliones mayas en contra de los españoles de esa época. La siguiente etapa es la independencia. La independencia se celebra todos los 15 de septiembre, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de eso? Bueno, pues sucede que los españoles o la corona española aún tenía control sobre el reino de Guatemala. Cabe aclarar que el término de reino es más bien un término literario, debido a que nunca existió un rey, por ende no se le puede atribuir el término reino de Guatemala porque no existió un rey, más bien era la capitanía. Sin embargo, el término reino es un término más literario apropiado a la historia. Entonces, muchos criollos y muchos mestizos pues se sentían inconformes de que ya muchos españoles gobernaran las tierras y pues decidieron mejor levantarse y decir, pues ya no queremos que España meta sus manos. Evidentemente España pues ya no le interesaba a Guatemala porque ya tenía lo que quería. Sin embargo, pues los criollos decidieron independizarse de España con fines de crear su propia forma de comercio, abrirse a mercados. Evidentemente esto más que todo fue una forma financiera de promover la libertad, si se puede conocer así. Sin embargo, fue una de las independencias más pacíficas. Pero, ojo, el pero fue muy desigual en torno a las sociedades, a la sociedad. ¿Por qué? Porque benefició a muchos económicamente y pues desbenefició a muchos indígenas. Y a partir de aquí pues también se lleva a cabo lo que fue la independencia de Centroamérica, también conocido. Acá, personajes importantes, está Atzanasiotzul, muy conocido en Totonicapán, y también el señor Mariano Galvez, muy conocido este señor. Ok, vamos a la siguiente etapa, los liberales, los conservadores y los liberales. Dentro de esta mano y dentro de la otra, voy a poner una fotografía. Pongo esto. Acá están los liberales y los conservadores. Los liberales eran un grupo conocidos como personajes que defendieron de primera mano a la independencia y mayormente pues estuvieron incluidos en este grupo. Se hablaban de doctores, personas profesionales y pequeños finqueros. Y de este otro lado, la cosa que pesaba más, grandes finqueros y la Iglesia Católica, que en ese entonces se tenía mucho poder. Pero esto fue una carrera para que los liberales pudieran obtener el poder, ya que Guatemala se había creado ya como un país. Entonces, pues es importante recordar esto. Y pues una de las personas más conocidas de esa época fue Rafael Carrera, que fue un creador de cerdos, básicamente, muy conservador y ladino conservador, y pues mantuvo su poder en 1844 hasta el 1865, periodo en que suprimió mucho las reformas liberales anteriores y cedió al control de Belice a Gran Bretaña, a cambio de una carretera entre Ciudad de Guatemala y la capital de Belice que nunca llegó a construir. O sea, Rafael Carrera le dio a Gran Bretaña un pedazo de Guatemala muy, muy hermoso, honestamente, por una carretera. O sea, no sé, es muy irónico esta parte, ¿no? O sea, le diste algo hermoso y a cambio no le dieron nada. Y hoy día se luchan para que cierta parte de Belice regrese a Guatemala. Hablemos acerca de la revolución del 1871. Acá, las reformas liberales por Justo Rufino Barrios, que fue uno de las principales personas importantes de la época, es que volvieron a los liberales en el poder de la época de 1870. O sea, resurgieron después de haberse encontronado contra los conservadores. Acá es donde Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios deciden pues modernizar carreteras y la construcción de escuelas y ferrocarriles. Sin embargo, pues el señor
Justo Rufino Barrios, beneficiando mucho a la economía y evidentemente pues ayudó mucho a que las fincas cafetaleras tuvieran un auge muy importante. ¿Por qué? Porque este señor pertenecía a este tipo de negocios que era la comercialización del café. Esto es un plus, le vamos a llamar el plus histórico. Estrada Cabrera. Estrada Cabrera fue un señor que gobernó entre 1898 a 1920. Logró procesos en cuestiones técnicas, aunque imponiendo una pesada carga a toda la población indígena y pues evidentemente beneficiaba a la oligarquía gobernante, como hoy día, ¿no? Sin embargo, pues este señor creó, se defendía o se definía a sí mismo como el maestro y protector de la juventud guatemalteca. Acá es importante recalcar que nace lo que es la huelga de Dolores. La huelga de Dolores, pues evidentemente es una forma de alzar la voz en contra de las injusticias. Es aquí donde muchos estudiantes sancarlistas universitarios deciden utilizar lo que se conoce como la capucha. Entonces, para que evidentemente Estrada Cabrera y el ejército no pudieran matar a estudiantes, pero pues hoy día se conforma como una de las culturas, una de las partes culturales del país más conocidas, si se puede conocer o se puede decir así, y se celebra pues un viernes antes del Viernes Santo, o mejor dicho, un viernes antes de Semana Santa. Estuvo muy bueno ese plus histórico, porque eso da hincapié a esto. Jorge Ubico. Jorge Ubico es uno de los personajes que a mi gusto es uno de los presidentes más raros de la época. Se dice que este señor tuvo influencias de corrientes de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del fascismo, incluso del nazismo. Este señor que lideró al país entre... Muchas cosas se me pasaron por alto al editar el video. Me di cuenta que no unifiqué o no hablé de la United Fruit Company. Pues la United Fruit Company era la más importante pilar o piedra angular del gobierno de Jorge Ubico. Pues él, a través de su dictadura, brindaba los espacios para que se aprovecharan de las personas indígenas. Cuando esto sucedía, pues la United Fruit Company utilizaba a los indígenas como máquinas humanas para ganar más dinero. Y pues esto, al no existir código de trabajo, pues en ese entonces pues se violaban los derechos humanos y explotaban a los indígenas para que trabajaran más tiempo. Otra de las leyes más drásticas era la ley de la vagancia, y que consistía en que si una persona no cumplía ciertos días de trabajo, pues se le acusaba y tenía que construir carreteras. Era la única forma en la cual Ubico empleó esa ley para que las personas indígenas trabajaran a su favor y a la par de la oligarquía guatemalteca, o mejor dicho, la oligarquía y el monopolio extranjero. El proceso de la revolución del 20 de octubre fue liderado por tres personas importantes en la historia de Guatemala. Entre ellas se conoce el señor Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello y Francisco Javier Arana, que lideraron la revolución. Esto sucedió cuando se derrocó al presidente de la época, Ponce Valles. Después de 108 días de los revolucionarios ganan poder y asimismo pues derrocan a Ponce Valles. La Junta Revolucionaria fue la que sustituyó a la política o al poder político del entonces, y no fue hasta 1945 cuando Juan José Arévalo Bermejo toma el poder en Guatemala. Uno de los tantos beneficios añorados de la revolución fue la creación del Código de Trabajo. Recuérdese usted que pues, no existía una forma de beneficiar al trabajador, y gracias a ello pues hoy día no existe explotación laboral. Evidentemente esto en el ámbito formal, los empleos formales, la apertura de educación nacional sin discriminación, la apertura de los sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la autonomía universitaria y la autonomía al deporte, las reformas a la educación para que ésta ya no fuera militarizada, queriendo decir que fuera una educación para civiles normales que no tenía nada que ver con la militarización, y eso estuvo bastante bien. La creación de la ciudad olímpica, las reformas a la moneda, el derecho
al voto para las mujeres y analfabetos. Este punto es quizás uno de los más importantes y sobre todo, el no menos importante, que fue la reforma agraria. Después de que la Junta Revolucionaria fuera parte de la gran campaña o el gran movimiento de la revolución, aparece este señor. Se le conoce como José Arévalo Bermejo. Este señor fue el presidente, o más bien el primer presidente presidente con movimientos revolucionarios. Este señor también acompañó a la Junta Revolucionaria en 1994. Este señor cabe declarar que tiene antecedentes muy letrados, queriendo decir que tuvo más desarrollado el ámbito de la educación. También fue escritor y pues posterior a su historia que predecía de antes, pues fue político guatemalteco. Este señor pues realizó muchos estudios en Argentina. También dio clases en la Universidad de Tucumán, en Argentina, y fue parte del gobierno de Jorge Ubico, más bien en el Ministerio de Educación. Este señor pues realizó muchas cosas buenas para el pueblo de Guatemala. Hablemos a grandes rasgos como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, y la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También el Instituto de Antropología e Historia. Todo esto pues fue parte de la historia y el mandato de este señor. Este señor también tuvo muchos problemas con los Estados Unidos. Tuvo muchos intentos de derrocamiento, los cuales él pudo soportar. Pero después de tantos embates y después de tantas incomodidades con el gobierno de Estados Unidos, él decide mejor darle el poder al coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1951. Arévalo fue nombrado por ese momento el embajador itinerante. De esa cuenta pues pasa 3 años en Europa y América Latina y pues estuvo a expensas del gobierno guatemalteco. En 1950 asume el poder este señor que está aquí, Jacobo Arbenz Guzmán. Jacobo Arbenz Guzmán fue el presidente más querido y actualmente es querido por la sociedad guatemalteca. La mayoría por las cosas en las que actuó y por intentar abolir al monopolio. Estamos hablando de uno de los presidentes más icónicos de la era de la revolución. Este señor asume el poder el 15 de marzo de 1951. En aquella ocasión el pueblo pues se motivaba a tener algún personaje muy parecido a lo que era en el entonces a Juan José Arévalo Bermejo. Este señor estaba respaldado por la mayoría de la comunidad indígena, campesinos, maestros y estudiantes universitarios, que lo respaldaron con el voto, votaron por él y se dieron cuenta que era la persona idónea para asumir el poder. Esto en una etapa de 1951 a 1954. En 1950 dio cuenta que un porcentaje de la tierra, o sea, estamos hablando del 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras, mientras que un 22% controlaban el 70%. Estamos hablando que la población guatemalteca tenía menos tierra que la que tenían las personas adineradas y oligarcas. Estamos hablando de gente con dinero, que tenía más tierras, y para él le pareció esto muy injusto, porque la población indígena siendo mayor en población, tiene menor cantidad de tierra. Entonces viene él y crea lo que se conoce como la reforma agraria. Fue una reforma basada en distribuir un porcentaje de las tierras de los grupos de mayor cantidad de tierras y dárselas a los indígenas. Esto por su parte no le gustó a la mayoría de finqueros de grandes extensiones de tierra. Estamos hablando que hubo una principal responsable, la United Fruit Company. La mayoría era dueña de tierras a lo largo y ancho de América. Se conoce más bien que en Guatemala tenía el 2% de tierra cultivable del 50%. Hagamos de cuenta que utilizaba una miseria y que aún así de esa manera se molestó. Hablemos más bien de sus logros. Realizó mejoras salariales, los profesores fueron más dignificados, la creación del seguro social y el código de trabajo, el desarrollo cultural, los programas de alfabetización, doble jornada de establecimientos públicos, atención educativa a los adultos para la creación de la escuela nocturna y sobre todo la creación de la Facultad de Humanidades. Le dio continuidad a lo que tenía Juan José Arévalo, la autonomía de la municipalidad y algo muy importante, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que por mucho tiempo estuvo bajo la dictadura de los antiguos gobernantes y dictadores antes de la revolución del 94, y le dio la participación del voto a la mujer. Atención a los indígenas, hablemos del Banco Agrario. Uno de los momentos más oscuros de la historia de Guatemala fue la contrarrevolución. La contrarrevolución fue una de las épocas más tristes de la historia del país. Hablemos pues de la United Fruit Company, que fue el autor
de la historia, en manos de la CIA y en manos del gobierno de Estados Unidos, y sobre todo el ejército rebelde. Transcurría 1953. John Foster Dulles y Allen Dulles le presentan un plan al presidente de Estados Unidos, Eisenhower. Le dicen que, llamado PB Access, y le dicen al presidente de Estados Unidos que Guatemala se va a convertir en un país comunista, y tienen miedo de que este comunismo se riegue por toda América Latina. Como el señor presidente era muy gringo, pues evidentemente dijo que él iba a hacer todo lo posible para que el comunismo no se esparciera por América Latina. La principal peculiaridad de esto era que John Foster Dulles, al ser socios, y Allen Dulles, socios de la United Fruit Company, y darse cuenta que su monopolio estaba en peligro por el comunismo o por ciertas cosas tontas, pues deciden actuar en contra de Arbenz. Recuérdese pues que la reforma agraria no tenía nada que ver con el comunismo. O sea, la reforma agraria se llevó en el momento el más indicado para que estos señores opinaran de esta manera. El 24 de junio de 1954, las tropas estadounidenses vienen a Guatemala. Entran por Honduras y quieren entrar por Guatemala. El furor y el miedo es implementado por los estadounidenses a través de las radios, y diciendo que el ejército y que los estadounidenses ya venían por Arbenz. Entonces es acá donde las personas se levantan en armas a preguntarse por qué va a suceder esto. Nosotros queremos que Arbenz se quede en Guatemala. Sin embargo, también los estadounidenses realizaron mucha difamación del presidente Arbenz. Cabe recalcar que el 27 de junio él decide salirse de la presidencia de Guatemala. Fue uno de los momentos más históricos y más asquerosos por parte de la historia de Guatemala, porque un país externo que tenía dinero y finanzas y muchas cosas económicas metidas en Guatemala, pues hicieron todo este movimiento de contrarrevolución en contra de Guatemala. Claramente simplemente fue un movimiento para demostrarnos que Estados Unidos siempre va a querer realizar cualquier cosa para mantener sus intereses económicos y políticos en una sociedad. El 27 de junio renuncia el presidente Arbenz y lo exilian y se va del país para jamás nunca volver. Pues la historia de Guatemala es triste, la última parte de este resumen, y luego viene más tristeza y más dolor. Lo único que me queda decirles es que realmente vivimos en un país donde la historia se ha escrito en su mayoría a través de injusticias y a través de corrupción. Hablemos también de discriminación y también de asesinatos en gran masa. Guatemala es un país muy pequeño, pero cuenta con mucha información de historia. Cabe recalcar que Guatemala pues ha sufrido tanto, pero poco le ha servido para levantar los ánimos y convertirla en una mejor Guatemala. Una reflexión sí les dejo. ¿Qué esperamos para que Guatemala algún día cambie? ¿Qué esperamos para que la sociedad sea consciente de esta situación y de las situaciones anteriores, para que intente cambiar y darle un giro distinto a la población guatemalteca? Mi nombre es Edwin Escobar. Este fue un pequeño resumen. Recuérdese que la historia es mucho más amplia. Lo que acabo de mencionar fueron los aspectos más importantes de la historia de Guatemala. No puedo decirlo todo porque la historia es muy grande, pero abajo dejaré ciertos links para que usted vaya a checarlos y se vaya a dar cuenta de la historia. Es muy amplia. Así que con esto me despido, y pues Guatemala, un país que ha derramado sangre e injusticias, tendrá algún día que levantarse y convertir a esta nación en una mejor nación. Muchas gracias.